Imagina que estás escribiendo tu biografía. Y en tu biografía escribes cosas como: mi nombre es Freddy Vega, soy del sitio de Platzi y en mis tiempos libres juego tenis, escribo libros y hago cosas raras con Raspberry Pis. Esa es la versión 1. Pero el tiempo pasa y tú tienes que crear una versión nueva. Entonces en esa versión nueva escribes: ahora no soy el sitio de Platzi, sino el CEO de Platzi. Ahora no juego tenis, sino que corro carreras. Y ahora, en vez de hacer cosas raras con Raspberry Pis, hago cosas raras con Arduino. Lo normal es que cuando empieces a hacer este tipo de cosas, tengas un archivo biografía.txt y para guardar lo que tenías antes, pero tener una versión nueva, creas uno nuevo y le colocas underscore v2 o versión nueva o versión final o versión final.txt, etc. Y eso es lo que todos hacemos, sea en el mundo del diseño o del marketing o la programación. Antes de conocer los sistemas de control de versiones, esta es nuestra única opción. Sin embargo, la realidad es que son muy pocos los cambios que ocurrieron en el archivo y no deberíamos guardar todo el archivo de nuevo solo por esos cambios. Los cambios son que cambió una T por una E, la palabra juego tenis por la palabra corro carreras y la palabra Raspberry Pis por la palabra Arduino. Si hubiera una forma en la que solo guardamos esos cambios, en vez de tener que guardar todo el archivo nuevo, sería ideal. En particular, cuando estamos trabajando con múltiples personas sobre el mismo archivo o cuando estamos cambiando pequeñas cosas en algo tan grande como, por ejemplo, el código de un proyecto de software. Y ahí es donde entran los sistemas llamados sistemas de control de versiones, que lo que hacen es solamente guardar esos cambios y dejar claro dónde ocurrieron, cuándo ocurrieron, quién los hizo. Podemos volver a ellos en el pasado, entre muchas otras cosas. El sistema de control de versiones que vamos a ver en este curso es el más popular del mundo. Se llama Git, G-I-T. Fue creado por la Fundación Linux, particularmente por Linus Torvalds. Es el sistema que maneja el kernel de Linux. Y como ustedes ven acá, precisamente solamente guarda los cambios. Si yo fuera a guardar biografía.txt y los cambios, guardaría solamente que esa T en esa posición del archivo cambia por una E, que se borra la palabra juego tenis y se reemplaza por la palabra corro carreras, y que también se borra la palabra Raspberry Pis y se reemplaza por la palabra Arduino. Seamos mucho más precisos con esto. Imaginemos que tienes una carpeta que es tu proyecto biografía, donde tienes el archivo biografía.txt, un archivo de texto plano. Texto plano se conoce como los archivos a los que no les puedes agregar negrita, cursiva, estilos raros o arrastrarles y soltarles archivos. Entonces, por ejemplo, un archivo de Word, un .doc o un .docx, no es un archivo de texto plano. Tampoco un .rtf, pero un .txt sí que tienden a ser archivos de texto plano. La extensión como tal no determina que un archivo es texto plano, sino su composición interna. Básicamente, si lo abres en el bloc de notas o en un editor de código y es simplemente texto, es texto plano y estás OK. Si quieres más información respecto a este tipo de cosas, está el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software en platzi.com/fundamentos. Pero volviendo a asumir que tienes biografía.txt como tu archivo base, lo que vamos a hacer es que tenemos ese archivo y imaginemos que sabemos de línea de comandos. Si quieres saber más de línea de comandos, tenemos un curso de terminal y línea de comandos que sería útil antes de tomar este curso. Pero en este curso vas a aprender lo suficiente para poder manejarte. Entras a esa carpeta desde tu línea de comandos e imaginando que ya tienes instalado Git, haces algo que se llama git espacio init. Lo que hace este comando de línea de comandos es empezar en tu carpeta un repositorio, que es esa base de datos donde se van a guardar los cambios de cualquier archivo, en este caso, biografía.txt. Pero ahora tu repositorio tiene que saber que este archivo existe. Entonces, ahí dentro le colocas algo que se llama git, espacio, add, como añadir, y espacio, el nombre del archivo, biografía.txt. Con esto, la base de datos de cambios, el sistema de control de versiones, Git, ahora sabe que existe biografía.txt. Digamos que en ese punto quieres agregarlo a la base de datos, porque no es suficiente simplemente darle add. Tienes que decirle que los cambios que hiciste ya están listos. Esto es porque cuando tú agregas un archivo, justo antes de mandarlo al repositorio, entras en algo que se llama staging. Por ahora puede que sea muy problemático y complicado, pero no te estreses por ello. Solo mantén en la mente que init es el que arranca el repositorio, add es el que arranca el archivo y luego commit es el que envía los últimos cambios del archivo a la base de datos del sistema de control de versiones para controlar los cambios que se le hayan hecho. Entonces eso es git espacio commit. Y si le quieres agregar un tipo de mensaje para que en el futuro tú puedas ver qué fue lo que hiciste ahí, agregas espacio -m, espacio, abres comillas, el mensaje que le quieras dejar y cierras comillas. Esto es una muy buena práctica. Mantiene el higiene de tu proyecto entero. Y el higiene es algo muy importante, sobre todo cuando pasa mucho tiempo o cuando empiezas a trabajar con diferentes miembros del equipo en un mismo proyecto.
Ahora sí vamos a hacer los cambios, porque esta es la versión vieja. Ya que tengo agregada a mi base de datos del sistema de control de versiones este archivo, voy al editor de texto y hago los cambios. Y ahora que soy CEO en vez de CTO, ahora que corro carreras en vez de juego tenis, y ahora es Arduinos en vez de Raspberry Pis. Una vez hechos los cambios, guardo el archivo y ya está. Lo tengo guardado en mi disco duro, pero todavía no tengo guardados los cambios en el repositorio. Entonces, para ello, tengo que volver a agregar el archivo, si quiero. Realmente es opcional. Si ustedes pueden hacer otra opción para agregar archivos. Esa otra opción para agregar archivos es git espacio add espacio punto. Cuando le agregas el punto, lo que haces es que agregas todos los archivos que hayan cambiado en la carpeta donde en ese momento estás. De nuevo, si por ahora es complicado, no te preocupes, ya lo vas a ver en la práctica en el resto del curso. Solamente que esta es una referencia muy útil para que la puedas ver a futuro. Una vez has añadido esos cambios de archivo, vuelves a hacer un commit. Y ahora en ese commit lo que dices es que le hiciste unos cambios a la versión 1. Quedan esos cambios hechos y ya quedan absolutamente grabados. Puedes ver cómo está el estatus de tu base de datos haciendo git espacio status. Si por ejemplo has hecho un cambio pero no lo has añadido, ahí te va a salir. Si todo está bien, te va a decir que no hay ningún problema. Otro comando muy importante es el comando show, git espacio show. Show te va a mostrar todos los cambios históricos hechos, incluyendo cuáles han sido las líneas de código o las líneas de texto o las líneas de cualquier archivo que hayas añadido que hayan cambiado, cuándo se han hecho esos cambios y quién los hizo, porque un repositorio pueden acceder múltiples personas. También si tú quieres ver la historia entera de un archivo, puedes hacerlo con el comando log. Git espacio log espacio el nombre de archivo. En este caso, biografía.txt. Y ahí te lo va a mostrar todo. Por último, una vez ya estás listo y has completado todos estos pasos, quizás puedes llevar tu archivo a un servidor remoto, porque probablemente ese archivo vive en un repositorio en internet o en un servidor donde tú quieres que lo vea todo el mundo. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso y es el comando push, que es el que te permite enviar hacia otro repositorio remoto lo que estás haciendo. Y también con pull lo puedes traer. Pero por ahora, estos son los comandos básicos de Git.